Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar, Hola, doctor. Listo. ¿verdad? Listo. Bueno, buenos días. Yo soy Valentina Pérez Vergara, soy oftalmóloga, graduada de la Universidad del Norte, y hoy les voy a hablar sobre tumores vasculares de la retina y de la coroides. Vamos a hacer, pues, y un enfoque sobre todo en imágenes multimodales. Vamos a empezar con el hemangioblastoma retiniano o el hemangioma capilar de la retina. Esta es una neoplasia benigna que es altamente vascularizada, que se produce en la retina neurosensorial o en el disco óptico. Se puede presentar de forma solitaria, pero generalmente se encuentra en contexto de enfermedad de von Hippel-Lindau, en donde hay una mutación en el gen VHL, que es un gen supresor de tumores, y la cual tiene una incidencia aproximada de 1 en 36.000 nacidos vivos. Y se caracteriza por presentar estos hemangioblastomas en el cerebelo, en el tronco encefálico, en la médula espinal, en la retina, con una incidencia bastante alta. También tumores de las glándulas suprarrenales, como los feocromocitomas, quistes y tumores pancreáticos, quistes y cáncer de células renales, incluso quistes en los testículos como cistoadenomas epidimarios en el caso de los hombres y quistes en el ligamento ancho del útero en el caso de las mujeres. En el caso donde los lleguemos a encontrar de forma solitaria, tenemos un riesgo de presentar enfermedad de von Hippel-Lindau asociada hasta un 45% en menores de 10 años, y vemos que este riesgo va disminuyendo a medida que pasan los años hasta llegar a un 1% en mayores de 60 años. Se transmite de forma autosómica dominante, es decir, que el 50% de los hijos van a recibir un alelo mutado, y se dice que los tumores, o se cree que los tumores aparecen siguiendo un modelo de dos golpes o dos hits. Eso quiere decir que, por ejemplo, todas las células de la persona que le transmiten la enfermedad va a tener una mutación germinal en un alelo de todas sus células. Pero en el órgano diana, donde se va a producir el tumor, para que éste se produzca, debe haber una inactivación o una mutación somática del alelo normal para que se pueda producir. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que es una mutación del gen VHL que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 3, que traduce para una proteína del mismo nombre. Entonces, esta proteína lo que se va a encargar, se va a encargar de unirse, ya, de unirse a las proteínas HIF-1 alfa y HIF-2 alfa. En condiciones de normoxia, ella se une y las degrada mediante procesos de ubiquitinización, y pues no pasa nada. En casos de hipoxia, la proteína VHL no se va a unir a estas proteínas, y estas proteínas HIF-1 alfa y 2 alfa van a transcribir para genes inducibles por hipoxia, como el factor de crecimiento transformante alfa, el factor de crecimiento epitelial, factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento derivado de plaquetas, y estos son los que se van a encargar de predisponer a la formación de los tumores, sobre todo los tumores vasculares. Lo que pasa en la enfermedad es que tenemos una alteración en la proteína VHL, o simplemente esta no se produce de forma adecuada, y vamos a tener que estas proteínas no se van a degradar, y en condiciones de normoxia vamos a tener la transcripción de estos genes inducibles por hipoxia. En cuanto a las características clínicas del hemangioblastoma, tenemos una edad media de diagnóstico en pacientes con von Hippel-Lindau de aproximadamente 18 años, y en pacientes sin von Hippel-Lindau de aproximadamente 36 años. Podemos encontrarlo extrapapilar hasta en el 85% de los casos y yuxtapapilares hasta en el 15% de los casos. Pueden ser endofíticos, es decir, que crecen hacia la cavidad vítrea o son más nodulares, y endofíticos, es decir, que son más sésiles o que crecen hacia las capas externas de la retina. Y hay algo muy importante en ellos, y es que tienen vasos de alimentación y de drenaje que se van dilatando y se van volviendo más tortuosos a medida que el tumor va creciendo. Entonces vemos que en etapas iniciales de estos tumores tienden a ser, como vemos acá en las tres flechitas de abajo de esta foto de fondo de ojo, como unos puntos rojos, que no se les nota mucho sus vasos nutricios,
y que pueden pasar muy desapercibidos en el fondo de ojo, incluso pueden parecer hemorragias intrarretinianas o microaneurismas. Y a medida que van creciendo, como vemos acá arriba, ya se van notando un poco más los vasos nutricios o incluso, digamos, miren este que está un poco más pequeño ya tiene algo de proliferación epirretiniana. Entonces, a medida que van creciendo, se van volviendo más nodulares, como vemos acá, y miren que los vasos nutricios se van volviendo más dilatados y tortuosos. Incluso, en algunos casos, pueden producir exudación y edema retiniano, como vemos acá en esta foto de fondo de ojo, un ojo derecho en mosaico. Vemos esta lesión en el cuadrante superior de aproximadamente 2 diámetros de disco, sobrelevada, rosada, que tiene unos vasos de alimentación bastante dilatados y tortuosos, que produce exudación adyacente que incluso puede llegar hacia el área macular. Y vemos otra lesión más pequeña, de aproximadamente medio diámetro de disco, sobre la arcada vascular inferotemporal, que también tiene sus vasos tortuosos de alimentación. Ellos también pueden desarrollar proliferación fibrosa epirretiniana, tracción, incluso desprendimientos de retina traccionales, hemorragias vítreas, como vemos el caso de esta foto de fondo de ojo de campo amplio, donde vemos la lesión en el cuadrante temporal o inferotemporal, sobrelevada, rosada, que incluso ya tiene también pues bastante fibrosis, proliferación epirretiniana fibrosa, que se logra extender hacia el área macular y vemos los vasos nutricios cómo están, cómo llegan hacia él, donde se ven bastante marcados y tortuosos. En algunos casos se pueden presentar múltiples y si no se tratan pueden llegar como lo que vemos aquí en esta foto, en donde hay múltiples hemangioblastomas en la periferia con bastantes vasos nutricios tortuosos, exudados adyacentes, hemorragias, con bastante proliferación epirretiniana que puede generar desprendimientos de retina exudativos. Incluso estos ojos pueden desarrollar glaucomas neovasculares y en el peor de los casos llegar a tisis. Los que se encuentran yuxtapapilares o asociados al disco óptico son un poco más difíciles de diagnosticar, ya que estos no tienen unos vasos nutricios tan visibles y pueden causar o se pueden confundir con un pseudopapiledema. Entonces vemos aquí, como vemos aquí en las imágenes de ejemplos, este es un fondo de ojo, un ojo izquierdo, vemos aquí en el borde nasal del disco óptico esta maraña pequeña de vasos que genera borramiento de los bordes superior e inferior del disco óptico. Y también vemos una membrana epirretiniana macular densa asociada. Son también sésiles, ya cuando están bastante avanzados, ya pueden verse un poco más nodulares. También vemos aquí otra foto de fondo de ojo, un ojo izquierdo, con una lesión que se ve plana, rosada, de aproximadamente 1 diámetro de disco, aquí adyacente al borde temporal del disco, que también nos genera edema cistoide acá en el área macular y algunos exudados pequeños acá debajo de la arcada superotemporal. En el OCT de este paciente podemos observar el edema quístico que se extiende sobre todo hacia la mácula nasal y que también compromete la fobia. Y en el caso, pues, donde ya son más desarrollados, pueden ser así nodulares, como este que es multinodular, que genera exudación asociada, incluso los exudados llegan acá hasta la mácula superotemporal. En el caso de la angiografía con fluoresceína, son tumores que tienen un alto flujo, por lo que en etapas tempranas, como vemos aquí en esta serie de imágenes, en esta fase arterial, vemos que la arteria nutricia es la que se empieza a ver hiperfluorescente y vemos cómo el tumor se va llenando, también se ve hiperfluorescente. Y a medida que van avanzando, se va llenando más. Vemos esta etapa arteriovenosa como pues ya la vena de drenaje se empieza a teñir y en etapas más tardías de arteriovenosas tardías o de recirculación podemos ver en algunos casos fuga y lo describen los autores como apariencia de un bombillo. En el caso de estas imágenes de acá abajo, en donde vemos una masa yuxtapapilar inferior de aproximadamente 1 diámetro de disco, sobrelevada, nodular,
como en etapas arteriovenosas tempranas, aquí vemos el flujo laminar venoso, empieza con hiperfluorescencia que pues se va a acentuar más en etapas tardías. Este es el caso de una paciente joven que pues la remiten al servicio, tiene 20 años, la remiten al servicio porque le encontraron un hemangioblastoma cerebeloso. Y ella pues refería disminución de agudeza visual por el ojo derecho. Lo que encontramos inicialmente fue la membrana epirretiniana densa que causaba bastantes pliegues. Y en la periferia temporal veíamos una lesión nodular de aproximadamente un cuarto de diámetro de discos con unos vasos nutricios discretamente dilatados y en la periferia inferior tres lesiones nodulares también, estas dos muy similares a la anterior, con vasos nutricios discretamente dilatados y tortuosos y vemos esta un poco más pequeña que tiene un poco de gliosis y proliferación del EPR con vasos también muy pequeños. En la angiografía con fluoresceína vemos en etapas arteriovenosas cómo produce pues, la hiperfluorescencia característica con un poco de fuga de todas las lesiones. El OCT pues, nos va a servir para caracterizar las membranas epirretinianas, la proliferación epirretiniana, el edema, como es el caso de esta paciente donde pues, podemos ver la membrana epirretiniana bastante densa, con estadio 2 de Govetto, pero también nos sirve para caracterizar la lesión. En este caso, en el corte que pasaba sobre una de las lesiones en la periferia inferior, vemos cómo se ve la lesión sobrelevada, hiperreflectiva, que compromete sobre todo las capas internas de la retina y que genera sombra posterior. Y en los angiogramas, podemos ver en el angiograma del plexo superficial y en el plexo profundo cómo se logra ver el área de detección de flujo que corresponde a la lesión. Respecto a las causas de pérdida de visión, pueden presentarse por exudación, ya que puede causar edema macular o desprendimientos de retina exudativos, por tracción, ya que puede producir distorsión de la retina o incluso desprendimientos de retina por tracción, hemorragias vítreas, sobre todo si son persistentes. En algunos casos, pues muy poco frecuentes si no se tratan, glaucomas neovasculares. También se pueden producir hemangioblastomas cerebelosos que pueden aumentar la presión intracraneal, producir papiledema y pues atrofia óptica y esto nos produce disminución de la visión. Y en otros casos, si tenemos asociados feocromocitomas por el aumento de las catecolaminas en sangre, estos pacientes pueden tener una hipertensión sistémica que es muy difícil de manejar, que nos puede causar también una retinopatía hipertensiva secundaria y esto nos puede producir también pérdida de la visión. En cuanto al tratamiento, es un resumen grande de este capítulo de Ryan, en donde nos lo dividen en cómo tratar los extrapapilares y los justapapilares. Con respecto a los extrapapilares, ellos recomiendan, ¿cómo? Bueno, ellos recomiendan que en lesiones periféricas pequeñas, menores de 500 micras, sin exudación asociada, los podemos observar. En el caso de lesiones que tengan menores de 3 milímetros que tengan líquido subretiniano, que sin líquido subretiniano, la base del tratamiento sería la fotocoagulación láser. Y ellos recomiendan blanquear todo el tumor y también la arteria nutricia. Se también recomiendan crioterapia en lesiones de más de 3 milímetros con líquido subretiniano, braquiterapia en lesiones de 4,5 mayores de 4,5 milímetros con crioterapia fallida. El anti-VEGF siempre como un complemento, nunca como único tratamiento. Y cirugías en casos de que hayan componentes traccionales o membranas epirretinianas que causen distorsión de la mácula y hay algunos reportes de casos donde pues reportan extirpaciones del hemangioblastoma. Sin embargo, pues no recomiendan alguna técnica quirúrgica en sí. En cuanto a los justapapilares, nos hablan de un alto riesgo de compromiso visual, incluso con el tratamiento. En muchos casos recomiendan observar
muchas veces porque la historia natural de esta enfermedad tiende a ser bastante larga y en algunos casos pueden presentarse largos periodos de tiempo asintomáticos y en algunos casos tienden también a regresar, sobre todo cuando son muy pequeños. Pero también pues recomiendan la fotocoagulación láser y anti-VEGF y corticoides en el caso donde estén asociados a exudación. Y signos de una respuesta positiva al tratamiento, si vemos disminución del tamaño del tumor, disminución del enrojecimiento o la vascularidad, la resolución del líquido subretiniano y exudados y disminución de la tortuosidad en cualquier vaso de alimentación y drenaje y pues la formación de la cicatriz coriorretiniana subyacente. Esto es un caso muy interesante de que pues está en en la revista de la Academia Americana de Oftalmología en donde pues nos muestran una escisión quirúrgica de un hemangioma capilar yuxtapapilar asistido por vitrectomía. Entonces, inicialmente nos muestran el caso de como vemos acá en la foto de fondo de ojo del ojo derecho del paciente, em, una lesión sobrelevada, aproximadamente un cuarto de diámetro de disco yuxtapapilar hacia el borde temporal del disco, que produce también una membrana epirretiniana densa. En el plexo superficial, en el angiograma del plexo superficial, podemos ver el área de detección de flujo, acá señalado con la flecha roja, que corresponde a la lesión. En la angiografía con fluoresceína en etapas arteriovenosas tardías podemos ver la hiperfluorescencia y algo de fuga de la lesión. En el BSCAM podemos ver la membrana epirretiniana, el líquido subretiniano y la lesión acá hiperreflectiva que produce sombra posterior y en el overlay acá pues el área de alto flujo. Entonces, aquí les muestro el video de cómo hicieron la excisión. Entonces, aquí vemos cómo se pues, recupera un poco la anatomía de la mácula, luego el pelaje, em, y bueno, pues quedaron algunas alteraciones aquí en las capas externas, pero pues hubo una ganancia visual significativa. Y en la angiografía con fluoresceína vemos que pues ya no tenemos la hiperfluorescencia característica donde estaba la lesión. La Academia Americana de Oftalmología también nos da una guía de cómo debemos vigilar a estos pacientes y pues con unas recomendaciones que tienen buenos niveles de evidencia. Pacientes con riesgo, es decir, que tengan familiares en primer grado o hemangiomas capilares solitarios, siempre deben realizarse pruebas genéticas. El cribado debería iniciar entre 6 a 12 meses posteriores al nacimiento y continuar durante toda la vida. Y se debe realizar con examen con dilatación pupilar cada 6 a 12 meses hasta los 30 años y luego continuar de forma anual. Y se recomienda también fotos de campo amplio y angiografías con fluoresceína de campo amplio para ayudar a la monitorización. Em, en el caso de las mujeres que pues ya tengan diagnóstico y que quieran planificar un embarazo, se recomienda un cribado ocular previo al embarazo y continuar cada 6 a 12 meses. Está con un nivel de evidencia muy bajo, pues porque no hay muchos casos reportados en la literatura. Y bueno, a diferencia de lo que nos dicen los autores en Ryan, ellos sí recomiendan que en lesiones periféricas pequeñas, menores de 500 micras, iniciemos tratamiento, sobre todo con láser. Bueno, continuando, vamos a hablar ahora del hemangioma cavernoso. Este es un amartoma vascular poco común que se caracteriza, como vemos acá en esta foto, por un grupo de aneurismas todos juntos intrarretinianos que son oscuros porque tienen sangre venosa, que son similares a un racimo de uvas. Generalmente ellos son asintomáticos y no requieren tratamiento. Sin embargo, pueden haber casos en donde produzcan disminución de la agudeza visual, sobre todo si se localizan en la mácula. Y en estos casos, pues pueden producir ambliopía. Em, También se puede producir disminución de la agudeza visual si tenemos hemorragias vítreas
por tracción, ya que pueden ser muy frágiles. Suelen ser solitarios y rara vez aumentan de tamaño, pero en el caso en donde los encontremos múltiples, ya sea en el mismo ojo o en el ojo contralateral, em, debemos sospechar pues que sea hereditario. Es una forma que se transmite de forma autosómica dominante y se llama síndrome óculo-neurocutáneo y se da por una mutación en el gen CCM. Entonces se caracteriza por malformaciones cutáneas capilares, como vemos acá en la foto de abajo, y pues además de los hemangiomas cavernosos en la retina, hemangiomas cerebrocavernosos, como vemos acá en esta resonancia magnética en corte axial. En T1 vemos acá, pues en el área subcortical, acá parasagital, estos hemangiomas, múltiples hemangiomas cavernosos, e hiperintensos. Y vemos acá algo muy característico que mencionan, es que algunos pueden tener estos halos hipointensos que corresponden a macrófagos em, que van fagocitando la hemosiderina de la hemoglobina. Pueden producir convulsiones hasta en el 45% de los casos, hemorragias cerebrales hasta en el 41% de los casos, que secundariamente nos pueden producir déficits neurológicos focales o cefaleas, y no muy frecuentes, pero pueden haber hemangiomas también hepáticos. En cuanto a sus características clínicas, ellos pueden ser de tamaño y distribución muy variable, como vemos aquí en esta foto de fondo de ojo en ojo derecho. Vemos que algunos se distribuyen aquí yuxtapapilares y se va extendiendo sobre toda la arcada superotemporal. Se ha encontrado que se encuentran en la mácula hasta en un 10% de los casos, y hay algo muy característico, como les había dicho en un principio, tienen flujo lento. Entonces, como tienen flujo lento, algunos, o bueno, la gran mayoría, los eritrocitos que están dentro de ellos se van a decantar, entonces van a quedar abajo y en la parte de arriba se va a acumular el plasma. Incluso en algunos de los saquitos se pueden ir los eritrocitos y pueden quedar como estas pequeñas bolsitas fantasma. Se caracterizan pues también por tener esa membrana fibroglial blanca o gris que pues los va como a atrapar a todos. Y bueno, los vasos adyacentes no tienden a estar muy afectados, simplemente en algunos casos una discreta tortuosidad, y no producen exudación retiniana significativa. En cuanto a la angiografía con fluoresceína, como les había dicho, como tiene un flujo lento, en etapas tempranas, como vemos acá en estas dos imágenes, em, van a producir hipofluorescencia por bloqueo, porque pues se van a tardar en llenarse. Y en etapas tardías, el área donde queda el plasma arriba se va a llenar y va a haber hiperfluorescencia, y pues los eritrocitos sí siguen produciendo hipofluorescencia por bloqueo. Rara vez hay fuga, casi no exudan. En el OCT vemos que en los cortes que pasan por estas lesiones, vemos una lesión con hiperreflectividad variable, áreas hiperreflectivas, otras hiporreflectivas que comprometen sobre todo las capas internas de la retina. Vemos que las capas externas pues se ven conservadas, y en algunos casos podemos encontrar fibrina y células aquí en el área vítrea. Y en cuanto a los angiogramas, por ejemplo, este del plexo superficial, no se van a ver los aneurismas como tal, pero podemos ver la tortuosidad venosa y pues algunos vasos pequeños dilatados que pues corresponden al área donde está el hemangioma. Como les dije, no tiende, pues como no producen síntomas o no tienden a exudar mucho, simplemente hacemos vigilancia. Y en el caso en donde los encontremos múltiples o en ambos ojos, pues pedir neuroimágenes y remitir de forma pertinente. Continuamos con el hemangioma racemoso. Esta es una malformación congénita en donde hay una comunicación arteriovenosa retiniana benigna que es anómala. Por ejemplo, las arterias y las venas cuando pues, se comunican a través de los capilares. Las arterias se vuelven arteriolas y después capilares, y las venas vénulas y después capilares, y de esa forma se comunican. En este caso, en el hemangioma racemoso, hay una comunicación directa o a través de algunos capilares, pero estos van a estar dilatados, son frágiles,
Un ejemplo es la foto que tenemos acá, en donde vemos que hay dos vasos que están tortuosos, no se diferencia cuál es la vena, cuál es la arteria, y que en la periferia vemos cómo se anastomosan. Suelen ser solitarios, pero en algunos casos los podemos encontrar asociados al síndrome de Weaver-Mason, en donde tenemos estas malformaciones, también el mesencéfalo, la mandíbula, el maxilar, la órbita, de forma más frecuente. No quiere decir que no haya en otras partes del cuerpo. En 1973, Archer y colaboradores dividieron la gravedad pues sí, la gravedad y las características de estas malformaciones arteriovenosas en tres grupos. El grupo uno, cuando tenemos una arteria y una vena dilatadas o tortuosas, pero que se anastomosan entre ellas con un plexo capilar que es anormal, que es bastante tortuoso, como vemos acá en estas dos imágenes de arriba, donde están la arteria y la vena y el plexo capilar entre ellas, que pues es anómalo. Estos casos no tienden a causar mucha pérdida de agudeza visual, suelen ser asintomáticos. En el grupo 2 ya cuando está la comunicación arteriovenosa directa, como les había mostrado antes, y el grupo 3 cuando hay una comunicación arteriovenosa compleja, que es muy extensa, que es por así decirlo masiva, y esta sí se asocia a pérdida visual, como vemos acá. En cuanto a la angiografía con fluoresceína, lo característico es que vamos a ver la hiperfluorescencia directa de estos vasos tortuosos, como vemos aquí. No tienden a generar fuga ni tampoco exudación. Y en el OCT vemos en las capas internas de la retina cómo se están dispuestos los vasos dilatados que pueden causar distorsión de la retina y pues que generan también sombra posterior. En en los plexos superficiales de los angiogramas también nos podemos ver. Y en este caso, de esta que se encuentra en el área macular, eh, pues vemos que el plexo capilar o el área, la zona avascular foveal, no sé, pues hay una pérdida de toda esa arquitectura. Y en el overlay, el área de flujo alto de todos los vasos. Ellos, a pesar de que normalmente no producen exudación, son muy asintomáticos a menos que estén comprometiendo la mácula, no generan síntomas. En algunos casos pueden producir isquemia retiniana y si esta no se trata de forma pertinente con pues, la fotocoagulación, pueden incluso llegar a glaucomas neovasculares. Pueden causar también edema macular asociado, pues es raro, pero puede pasar y pues en estos casos se recomiendan las inyecciones intravítreas de anti-VEGF. En algunos casos por tracción también se puede generar hemorragia vítrea porque son vasos que son muy frágiles. En estos casos podemos realizar pues la vitrectomía pars plana para pues resolverla. Y bueno, en casos muy raros, eh, en donde se produce glaucoma neovascular y se produzca un ojo ciego doloroso, se pueden eh, hacer procedimientos ciclodestructivos para tratar este ojo ciego doloroso. En el papel del oftalmólogo en estos casos es también hacer seguimiento, detectar de pronto las complicaciones de forma temprana, hacer un tratamiento oportuno y también solicitar neuroimágenes, sobre todo la angioresonancia, para evaluar si hay pues malformaciones también cerebrales y remitir de forma pertinente, sobre todo porque estas malformaciones los neurocirujanos tienden a manejarlas como si tuvieran un riesgo de ruptura de aproximadamente 2,2 o 2,5% anual. Entonces, sí hay que hacer un seguimiento ahí adecuado. En algunos casos, cuando se presentan en la mandíbula o en el maxilar, también si se hacen procedimientos odontológicos, estos pacientes sangran muchísimo y son difíciles de manejar. Entonces, nuestro papel es más que todo observación. Continuamos con el tumor vasoproliferativo. Esta es una lesión vascular benigna, como vemos acá en la foto de fondo de ojo, un ojo izquierdo. Vemos aquí, característicamente son masas elevadas de color rosa o amarillo que se producen sobre todo en el cuadrante inferotemporal o inferior. No quiere decir que no aparezcan en otros, pero pues lo más frecuente. Tienden a tener vasos sanguíneos de alimentación y de drenaje, pero a diferencia del hemangioblastoma retiniano, estos vasos
no crecen con el tumor, o sea, son discretamente dilatados, pero no se vuelven tortuosos y no van creciendo. Pueden causar exudación retiniana, como vemos acá, asociado, hemorragias, gliosis, también proliferación epirretiniana que puede causar tracción. Y como vemos aquí en la foto, también áreas de proliferación del EPR o también áreas de atrofia. Generalmente se encuentran de forma primaria o idiopática en el 74% de los casos y de forma pues, secundaria a otras patologías el 26% de los casos. Entonces, Shields es de los que tiene la serie de casos más grande y ellos pues son los que lo clasifican en primario y secundario. Lo primario pues lo caracterizan porque es unilateral, solitario y en esta serie de casos hasta el 50% de los pacientes tienen hipertensión arterial y también un gran porcentaje hiperlipidemia. Se suelen presentar en la cuarta, quinta década de la vida y no se asocian a ningún síndrome. Y lo que encontraron, pues las patologías más asociadas en el caso de los secundarios, uveitis intermedia, retinitis pigmentosa, condiciones inflamatorias, colobomas, traumas, neurofibromatosis tipo 1 fueron las más frecuentes. Se pueden presentar de forma bilateral y pueden ser multifocales y por su distribución tiende a ser un poco más difusa. Este es el caso de un paciente que también nos llegó al servicio con esta membrana epirretiniana densa en la mácula y vemos que en la periferia temporal esta lesión sobrelevada, rosada, con exudación adyacente, algunas hemorragias intrarretinianas ahí pues al ladito, gliosis y pues la membrana epirretiniana. Y vemos también una oclusión vascular acá, una venita inferotemporal con gliosis, pues bueno, envainamiento vascular. En el caso de la angiografía con fluoresceína, vemos aquí también una masa sobrelevada, amarillenta, que produce exudación adyacente, hemorragia subretiniana, como vemos acá, y que tiene unos vasitos nutricios que pues están discretamente tortuosos. Vemos en la angiografía con fluoresceína cómo produce la hiperfluorescencia y cómo los vasitos nutricios se van llenando también. Y bueno, en el caso acá de la hemorragia subretiniana, el bloqueo de la hiperfluorescencia coroidea normal por la hemorragia. En la ecografía es característico que son lesiones que tienen reflectividad media alta, no tienen vascularidad interna o no se logra apreciar y en los casos en donde estén asociados a desprendimientos de retina exudativos también se puede observar en la ecografía. Si logramos obtener pues algún corte en la lesión, podemos ver que en el BESCAM se presentan como masas hiperreflectivas también que comprometen sobre todo las capas internas de la retina y que también generan sombra posterior. En cuanto a su tratamiento, la base del tratamiento es el láser, la fotocoagulación láser o la termoterapia transpupilar en lesiones sobre todo menores de 3 milímetros y podemos utilizar anti-VEGF adyuvante. Crioterapia en lesiones de menos de 6 milímetros y menos de 3 milímetros de grosor, también con anti-VEGF adyuvantes. En el caso de los esteroides y el anti-VEGF, nunca usarlo como monoterapia, sino pues como complemento. La braquiterapia se recomienda en tumores de más de 3 milímetros de grosor. Se puede realizar vitrectomía en el caso donde tengamos desprendimientos de retina traccionales, merdensas, que pues comprometen bastante la arquitectura de la mácula, hemorragias vítreas persistentes y pues como también mencionaban en el hemangioma capilar, hay reportes de casos donde nos hablan de endorresección, pero pues tampoco nos dan como una técnica quirúrgica en sí de cómo realizarlo. Bueno, ahora pasamos a los coroideos. Tenemos los hemangiomas coroideos circunscritos, que son amartomas vasculares benignos, se suelen presentar de forma aislada y sin asociación sistémica. No son muy frecuentes, por lo que su incidencia ha sido muy difícil de estimar. Generalmente
En la mayoría de los pacientes se han encontrado unilaterales y solitarios. Más del 90% de los pacientes son caucásicos, no tiene pues una distribución, pues la distribución hombre-mujer es igual. Y la edad media de diagnóstico tiende a ser entre los 38 y los 47 años. Y como vemos aquí en la foto de fondo de ojo, aquí en mosaico, tienden a ser masas de color rojo anaranjado que pues los bordes son difíciles de determinar porque pues como son bien de la coroides, no tienen bordes así muy delimitados. El 67% tienden a presentar, se han encontrado en la mácula, el otro 33% entre la mácula y el ecuador tienden a tener un diámetro medio de 6,7 milímetros y un grosor de 3 milímetros. Pueden tener asociado pigmento naranja, líquido subretiniano, desprendimientos de retina serosos muy frecuentes, hasta un 81% de los casos, edema macular, exudados duros, membranas epirretinianas. Se han mencionado en algunos casos neovascularizaciones coroideas, es muy raro, y también muy raro que hagan glaucomas neovasculares, pero pues también se han reportado casos. Entonces tenemos aquí una foto en mosaico de fondo de ojo de un ojo derecho en donde vemos una masa, pues una lesión sobrelevada de color anaranjada, rojiza, que no tiene bordes muy bien definidos y que tiene líquido subretiniano adyacente, como vemos acá arriba. Y también tenemos cambios pigmentarios o hipertrofias del EPR aquí en el centro. Este es otro caso de un ojo izquierdo. Vemos también una lesión sobrelevada, anaranjada, que no, pues los bordes están un poco delimitados y tenemos aquí un área o una metaplasia fibrosa aquí del EPR. Entonces vamos a quedar con esta imagen. Vamos a pasar a las imágenes multimodales. Como son lesiones que vienen de la coroides, en la angiografía con fluoresceína vamos a ver que en etapas tempranas, sobre todo en el flush coroideo, que es la primerita, ya se empiezan a llenar los vasos. Entonces ya podemos ver un área de pues algunos vasitos hiperfluorescentes que se van llenando a medida que van pasando las diferentes etapas de la angiografía con fluoresceína. Vemos acá que aquí en el área de metaplasia fibrosa, aquí en la esta sí produce bloqueo, pues porque está arriba en la retina, bloqueo de toda esa hiperfluorescencia coroidea que nos está generando el hemangioma. Hay algo muy característico que también mencionan de él, y es que en la angiografía con verde indocianina, como esta, pues el verde indocianina se va a unir más a las proteínas y este examen se hace con una longitud de onda más cercana al infrarrojo, se determina muy bien los vasos coroideos. Entonces, en etapas tempranas, sobre todo en los primeros 30 segundos de este examen, vamos a ver una hiperfluorescencia marcada que corresponde al área del tumor. Y como tienen un flujo alto, en etapas más tardías vamos a ver que en el área donde había inicialmente la hiperfluorescencia va a haber hipofluorescencia. Y eso se llama fenómeno de washout o de lavado. Pues tienen un flujo alto, lavan rápido ese verde indocianino. En cuanto al OCT, también hay algo muy característico de ellos y es que van a presentar una expansión de los vasos coroideos medianos, como vemos aquí, y grandes, sin compromiso o sin compresión de la coriocapilaris. Vemos, si nos acercamos acá, vemos que los vasitos de la coriocapilaris se logran ver, algunos. Entonces, eso, acá arribita, nos los va a diferenciar mucho de los nevos coroideos y también de, pues en algunos casos, de melanomas. También podemos ver las áreas de líquido subretiniano, Shaggy photoreceptor, el área de la metaplasia fibrosa, como se ve acá en el EPR, hiperreflectiva, el edema quístico. En el caso de el angio-CT, vemos que acá en el angiograma del plexo, pues de la coriocapilaris, vemos esos pequeños vasos dispuestos em, como de forma desorganizada, de flujo y pues lo llaman característicamente bolsa de gusano o bag of worm. Y en el caso de la ecografía, es una masa que es acústicamente sólida, muy similar a la coroides,
y que tienen una alta reflectividad interna, como vemos acá en el A-scan. Entonces también nos los va a ayudar a diferenciar de melanomas amelanóticos, de nuevos coroideos. Pasamos al hemangioma coroideo difuso, que que tiende también a producirse en contexto de síndrome de Sturge-Weber. Que se caracteriza por amartomas congénitos del ojo, la piel y el cerebro. Es muy característico de este síndrome el nevus flamius o la mancha de vino porto, en un porcentaje muy alto. También que tengan compromiso cerebral acompañado de convulsiones, hemiparesias, hemianopsias, cefaleas, retardo mental o retardo en el desarrollo, glaucoma y el hemangioma coroideo difuso. Se tiende a presentar en uno de cada 50.000 nacidos vivos y se ha asociado con mutaciones en el gen GNAQ. Característicamente, estos pacientes tienden a tener una edad de diagnóstico de aproximadamente a los 8 años, además de, pues, de la mancha de vino porto, que es muy característica y muy visible. También en el ojo, donde presentan el hemangioma coroideo difuso, tienden a tener un reflejo rojo más brillante, la dilatación de los vasos epiesclerales, y en el fondo de ojo, como vemos acá, de este mismo paciente que lo tenía aquí en el ojo derecho, tienden a aparecer también ipsilaterales al lugar donde está la mancha de vino porto. No quiere decir que no se puedan presentar en el otro ojo, pero tienden a ser ipsilaterales. Vemos aquí en las fotos de fondo de ojo cómo la diferencia de este ojo derecho del ojo izquierdo, vemos que hay algo característico que se llama fondo de ojo en salsa de tomate, que se ve, pues se pierde como esa tensión de la coroides, que se ve como moteada en el fondo de ojo, sino que se ve todo rojizo, em, como muy cremoso y en algunos casos dilatación de los vasos, pues tortuosidad vascular, a diferencia del ojo donde no lo tiene. Em, Se puede presentar retinosquisis, pues edema retiniano, desprendimientos de retina exudativos también masivos. Estos pacientes también tienden a tener glaucomas congénitos juveniles y se han visto que estos pueden ser secundarios a malformaciones en el ángulo iridocorneal, y también porque tienen aumento de la presión venosa epiescleral significativa. Entonces son glaucomas muy difíciles de tratar en estos pacientes. Y también pueden haber alteraciones en el EPR. En el caso de la ecografía, se observa una coroides marcadamente engrosada, no como una masa delimitada, sino una coroides toda engrosada que tiene alta reflectividad, y en los casos donde haya desprendimientos de retinas subyacentes, pues también se puede ver en la ecografía. En cuanto al tratamiento, observar en lesiones que son asintomáticas. Recomiendan mucho también la terapia fotodinámica con verteporfina, ya que esta, pues, al ser fotosensibilizadora, pues, de los vasos, de los vasos del hemangioma, tanto el circunscrito como el difuso, es como más dirigida. Y la termoterapia transpupilar son la base del tratamiento, sobre todo en lesiones que tengan líquido subretiniano. También se ha descrito o se recomienda la radioterapia externa, sobre todo en el difuso, em, o en el circunscrito que tengan abundante líquido o desprendimientos de retina masivos. También braquiterapia, sobre todo en los circunscritos. Y el anti siempre utilizarlos como complemento. Y bueno, muchas gracias. Eso era lo que les traía para hoy. Bueno, Valentina, muchas gracias. Muy completa la revisión. Estas son enfermedades raras, pues que no vemos todos los días, entonces hay que estar como muy alerta a detectarlas, a diagnosticarlas correctamente y sobre todo a estudiar la parte sistémica del paciente. Muchas veces Ujú. vemos la lesión ahí en la retina y nos concentramos en eso y no pensamos en todo el aspecto sistémico. Recientemente tuvimos un caso
de un angioma retinal periférico que yo le hice crío. Hizo una membrana epirretinal muy densa con marcada distorsión de la visión. Le hice crío porque era grande, era como de 4 milímetros, estaba bastante elevado y estaba produciendo exudación y pérdida de la visión. Ese paciente lo terminó operando Denis, creo, no sé qué ha pasado. Denis está por ahí que nos pudiera contar cuál fue la evolución. Sí, yo lo operé finalmente porque le hizo esa proliferación epirretiniana desde el tumor hacia la mácula y le jaló toda la fobia hacia abajo. Como un pelamie, se pudo pelar bien la membrana y le puse, él ya tenía crío, pero entonces le puse un láser para tratar de esclerosar hasta dejarlo blanquito, mejor dicho. Él va bien, digamos que él no tenía una agudeza visual tan mala, pero tenía muchas metamorfopsias. Ahora dice que no tiene metamorfopsias, pero en agudeza visual sí ha desmejorado, está como en 20/80, pero sin metamorfopsias, pero pues él está contento y tiene su cristalino también, que el susto era que le diera catarata. Pero el tumor está blanco y la mácula pues está menos deforme. Yo creo que yo lo vi como a mediados de marzo más o menos, porque él vive como en Popayán, ¿se acuerdan? O en Pasto. Es un muchacho que Sí, se ve con regular. Él viene, pero cuando se siente mal y luego no aparece. Pero está bien. sí, siempre que uno ve estas lesiones periféricas grandes, exudativas, haciendo daño, eh, surge la tentación de la resección, ¿no? ¿Qué pasaría si uno en cirugía reseca toda la lesión y simplemente deja un defecto ahí? Y, y la experiencia es parecida a lo que hicimos en toxocariasis, ¿no? Cuando uno quería resecar el granuloma que estaba contrayendo y desplazando la retina. Eh, el problema es que esto, pues muchas veces en personas jóvenes con una capacidad de proliferación muy alta, yo no sé si con las técnicas actuales, con el uso de pronto de metotrexate, uno pudiera obtener mejores resultados. Es bueno estar atento a a lo que se publique, porque es posible que las cosas hayan cambiado y uno puede hacer cirugías más agresivas. Eh, Acuérdense que los tumores periféricos, los melanomas periféricos, la resección ha sido una de las opciones con resultados también muy variables y controvertidos. Bueno, eh, si hay alguna pregunta, algún comentario adicional, si no, les agradezco mucho a todos la atención y la asistencia y muchas gracias a Valentina. Con gusto. Hasta luego. Hasta luego. Ah, Valentina, no se olvide de compartirla con Retina Cali, ¿no? Su Sí, presentación. Bueno, Ujú, sí, ok. listo. Hasta luego. Bueno, hasta Muchas luego. gracias, Valen. Hasta luego. Hasta luego.